Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Atentos gente, porque en el video de hoy tenemos nuevos juegos gratis, tanto juegos gratis por tiempo limitado como juegos gratis para siempre. Y esto en las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, en Xbox, todas las Xbox One, Xbox Series XS y en PC. Así que muy atentos y mírense el video hasta el final. Recuerden que si son nuevos en el canal y les gusta el contenido pueden suscribirse y activar la campanita para más contenido de juegos gratis y de noticias de videojuegos. Vamos a saludar a los comentarios del video anterior y ya comencemos con las noticias del video de hoy. Un saludo para Leandro, un saludo para Javier Toledo, un saludo para José L. Romero, un saludo para Random Guy, saludo para Isma Argüello, saludo para Server Rap y para Romina Molineros. Y por último saludo para Cristian Alejandro Carpio. Si ustedes quieren su saludo en el próximo video lo comentan acá abajo para que los salude en el próximo video. Ahora sí comencemos con las noticias del video de hoy. Y bueno, como les comentaba en el video de hoy vamos a tener tanto noticias de juegos gratuitos para las diferentes consolas como también para PC. Y comencemos con lo que sería PC. Recordemos que cada jueves, el día de hoy es jueves, el día que están viendo este video, el día que yo subo este video, no sé cuándo lo estarán viendo, pero a partir de este jueves 27 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre tendríamos dos nuevos juegos gratuitos para lo que sería la plataforma PC en Epic Games Store. Vamos a pasar a ver qué juegos serían estos dos juegos. En primer lugar, desarrollado y publicado por Santa Ragione Saturnalia es el primer juego. Es una aventura de terror y supervivencia que también llegará a las consolas de Switch, PlayStation y Xbox. Para muchos Saturnalia puede ser una gran atracción porque es un juego de aventura de terror roguelike, pero también puede ser porque desde su día 1 está en lanzamiento en la Epic Games Store gratuitamente, cosa que no ocurre muy a menudo. En Saturnalia los jugadores están atrapados en una aldea que cambia cada vez que un personaje muere. Deben gestionar un suministro de partidas para la vista y para los puzzles. Y finalmente descubren habilidades y herramientas para avanzar. Promete una narrativa no lineal, dinámica y adaptable, en la que los jugadores deben investigar el ritual que está en el centro del juego y detenerlo de alguna manera. Por otro lado, el siguiente juego que tendríamos es Warhammer 40k Mechanicus, un juego táctico por turnos, en el que los jugadores deben liderar el Adeptus Mechanicus como magos Dominus Faustinius en el planeta Necron de Silva Tenebre. Ojo acá porque las decisiones influyen en lo que sería el destino de las tropas del jugador y en las misiones más avanzadas de la historia, por lo tanto si tomas una mala decisión podés cagarla. Mientras que los jugadores deben gestionar su equipo, sus recursos, la tecnología y cada movimiento del Tech Priest. Recordemos, estos juegos están disponibles desde este jueves 27 de octubre hasta el próximo jueves 3 de noviembre. Así que canjeenlos en su biblioteca y les quedarían para siempre. Pasemos a los próximos juegos, que en este caso vamos a hablar de un juego que está disponible durante un fin de semana gratuito. Estamos hablando del Dead by Daylight. Este juego yo ya lo anuncié en el canal, pero hoy se los vengo a traer porque está disponible para su predescarga lo que sería la prueba de fin de semana. A partir del día de hoy, jueves 27, ya pueden disfrutar de este juego Dead by Daylight en PlayStation 4, PlayStation 5, en lo que sería Xbox One, Xbox Series XS, supongo que va a estar con los Free Play Days, y en lo que sería PC también lo podrían disfrutar completamente gratis, desde el día jueves 27 hasta lo que sería el martes 1 de noviembre. Así que tenemos bastantes días para disfrutar de este Free Weekend, de donde tendríamos lo que sería el juego Dead by Daylight. Para quienes no conocen, el Dead by Daylight es un juego de terror desarrollado por Behavior Interactive y publicado por Starbreeze Studio. Es un videojuego multijugador en línea de 1 contra 4, en el que 4 jugadores toman el papel de supervivientes y uno el del asesino. Tanto los objetivos del juego como la perspectiva de los dos tipos de jugadores son distintos. Los supervivientes se concentran en escapar, mientras que el asesino debe darles caza para sacrificarlos al end. Este juego está completamente gratis durante este fin de semana gracias a la celebración de lo que sería Halloween. Pasemos ahora a un nuevo juego gratuito para las consolas de Sony y para las consolas de Microsoft, tanto PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S. El juego nuevo se llama Opus Castle y lo tienen en la sección de juegos gratuitos en la consola de PlayStation 4, PlayStation 5 y en la consola de Xbox. Fue lanzado el día de hoy, 27 de octubre, y Opus Castle es un juego de terror en 3D con una narrativa basada en la trágica historia real del pequeño castillo en la calle APA, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Deja que el misterio se desarrolle en una nueva aventura que trae algunas mecánicas básicas para la exploración, que se enfoca más en la narrativa, que estará separada en capítulos, con más de 5 caminos diferentes que el jugador puede elegir. El jugador debe explorar las habitaciones y entornos secretos del Casteliño, encontrándose con las famosas apariciones sobrenaturales, ruidos de la nada y lamentos de espíritus del pasado. Mientras tanto te despiertas en una de las habitaciones junto a un cuerpo acribillado a balazos. Este es un juego de terror suspenso. Recordemos que tenemos lo que sería gratuitamente únicamente el capítulo 1, es un juego offline, es de un jugador. Este juego no es multijugador ni nada por el estilo, es un juego de terror
offline, donde tendríamos disponible solo el capítulo 1 gratuitamente, el capítulo 2 ya sería de pago, para ambas plataformas, para Microsoft y para Sony. Y bueno, Calvos Calvas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su me gusta, que me ayudan muchísimo, y comentar acá abajo. Recuerden que me ayudan mucho comentando y dejando su me gusta, dan mucho apoyo para que YouTube exponga mucho más el video a nuevos suscriptores. Si son nuevos en el canal y están viendo por primera vez el canal, suscríbanse, que es completamente gratis y se van a estar informando de todas las noticias de videojuegos que vienen próximamente. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por haber visto hasta acá. Hasta la próxima, chao.